Bienvenido a nuestra reunión virtual. Somos El Camino. Estamos en un viaje por el tiempo y estamos aprendiendo lo que significa ser reparadores de muros. Hoy vamos a estudiar en el capítulo 4 de Nehemías que a la batalla hay que ir sin temor, con la espada en la mano y cuidando nuestros muros de la invasión del enemigo. Gracias por tu ofrenda, porque con tu generosidad podemos entregar canastas de amor a familias en necesidad. Busca en la descripción de este video la información necesaria para poder hacerlo. Gracias por sostener el ministerio del camino. Déjanos sus comentarios, suscríbete a nuestro canal y comenta en el chat durante el servicio. Queremos saludarte. Te invitamos a estudiar la Biblia con nosotros entre semana. No hay una forma más alta de adoración que conocer a Dios. Varones, jóvenes y adolescentes comienzan una serie nueva intitulada Tiempos Peligrosos. Busca información de estos grupos en nuestras redes sociales. Abróchate tu cinturón espiritual, súbele el volumen a tu dispositivo. Vamos a alabar a Dios. El edificio está cerrado, pero la iglesia siempre está abierta. Comenzamos. Hola familia, es un gusto para mí darles la bienvenida en este día para asimismo alabar a nuestro Señor con todo nuestro ser y aprender de su palabra. Vamos a orar. Señor, bendícenos en este día, haznos crecer cada vez más y más, Señor. Llénanos de tu sabiduría y de tu poder. Haznos crecer día a día. Abba, confiamos en ti, en que tú vas a dar sanidad y vas a quitar esto de la pandemia. Bendícenos y protégenos. Todo esto te lo damos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Les amamos. Bienvenidos. Buenos días, hermanos, qué gozo que podemos estar juntos esta mañana para alabar al Señor. Yo quiero animarte a que pienses en la letra de esta canción. Es hora de alabar al Rey. No importa cómo estén nuestras circunstancias, hoy es el tiempo, ahora es el tiempo de exaltar su santo nombre. Así que canta con nosotros. Ven, es hora.
abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración,
Efesios 6. Hijos, obedecen el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedece a nuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de nuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y nuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre eterno, quiero escuchar tu corazón, quiero estar por siempre en tu presencia, contigo mi Señor. Quiero decirte, mi Señor, yo te amo a ti, eres el anhelo de mi corazón, la única razón de mi existir. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón, quiero estar por siempre en tu presencia, contigo mi Señor. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón, quiero estar por siempre en tu presencia, contigo mi Señor. Quiero decirte, mi Señor, yo te amo a ti, yo te amo a ti, eres el anhelo de mi corazón, la única razón de mi existir. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón, quiero estar por siempre en tu presencia, contigo mi Señor. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón, quiero estar por siempre en tu presencia, contigo mi Señor, contigo mi Señor, contigo mi Señor.
Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Hola familia, qué gusto tenerlos nuevamente aquí, aunque sea por este medio. No los puedo ver, pero sé que están ahí en una parte detrás de la pantalla. ¿Listos para oír la palabra de Dios? Bien, pues veamos lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Estoy seguro que todos, o al menos la mayoría, conocen un personaje llamado Sansón, ¿cierto? Un tipo galán, fuerte, al que nadie le podía hacer frente, a menos que... Sí, eso, lo que estás pensando. Algo que hacía vulnerable a Sansón era que cortaran su cabello. Eso lo debilitaba, lo hacía frágil y hasta podían matarlo. Y bueno, esa vulnerabilidad se debió al amor por las mujeres. Sansón quedó vulnerable por una de ellas. Todos hemos pasado por momentos de vulnerabilidad en diferentes áreas. En lo mental, en lo emocional, en lo social, en lo económico, en lo espiritual, en lo físico. Y no sabemos qué hacer ni qué esperar, no sabemos cómo defendernos y nos sentimos frágiles, totalmente indefensos. Nuestra persona es afectada, nuestras familias son afectadas, la iglesia es afectada. El estado de vulnerabilidad es la incapacidad de hacer frente a los riesgos de cualquier tipo y de recuperarse de sus efectos. Y esto se puede manifestar en aislamiento, en inseguridad, en la imposibilidad de defenderte, en estar callado. Quiero hacerte un par de preguntas y piensa en ellas durante los próximos minutos. Primera pregunta: ¿cuáles son las amenazas a las que eres vulnerable? Segunda pregunta: ¿cuáles son las cosas que te hacen vulnerable ante esas amenazas? Va otra vez. ¿Cuáles son las amenazas a las que eres vulnerable? Y ¿cuáles son las cosas que te hacen vulnerable ante esas amenazas? Abre tu Biblia en Nehemías 4. Estaremos meditando en los versículos 13 al 23. La semana pasada vimos que Sanbalat y Tobías intentaron desanimar a los judíos haciendo escarnio de ellos. Es decir, se burlaban de su fuerza, de su fe, de sus metas, de sus recursos y de su proyecto, que era restaurar los muros. Pero Nehemías oró y todo el pueblo logró edificar el muro hasta la mitad de su altura. Nehemías 4, 7 al 11 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat
y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Al no tener éxito con sus embates burlescos y viendo que los muros eran ya reparados, Sanbalat y Tobías, junto con los árabes y amonitas, se enojaron mucho y conspiraron juntos para atacar a Jerusalén y hacer daño al muro y al pueblo. Pero el pueblo oró. La situación era desfavorable, pues la fuerza de los que acarreaban se habían debilitado. El escombro era mucho y a causa de esto no podían edificar el muro. Y los enemigos tenían un plan: entrar en medio de ellos sin que lo supieran ni los vieran, para matarlos y hacer cesar la obra. Bueno, ahí está la situación: fuerza debilitada de los acarreadores y mucho escombro. Parece haber una ventaja a favor de los enemigos, quienes han pensado entrar por sorpresa para atacar la ciudad y hacer daño al pueblo, deteniendo así la obra. Nehemías 4:12 dice: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Los judíos que habitaban entre los enemigos decían a los judíos que habían venido a Jerusalén para levantar el muro, que de todos los lugares de donde vinieran no importaría. Los enemigos los atacarían de todas formas. No importa que vengan recomendados desde la capital de Persia, o vengas de Tecoa, o de Jericó. No le importa al enemigo. Ellos quieren destruirlos. ¿Sabes una cosa? Al enemigo no le importa si vienes de parte de Dios para procurar el bien a los demás. No le importa si eres hijo de Dios. No le importa si eres un erudito en la escritura. No le importa si Dios te ama tanto. Él verdaderamente quiere destruirte. En 1 de Pedro 5:8 dice que estemos alerta y oremos, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por todos lados hay riesgos, y el enemigo quiere aprovechar el mínimo descuido para entrar en tu vida sin que sepas ni veas, sin que te des cuenta, con el fin de destruirte. Veamos qué hizo Nehemías y el pueblo después del posible ataque inminente del enemigo. Nehemías 4:13 dice: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. El muro está terminado hasta la mitad de su altura, según el versículo 6 de este capítulo. Sin embargo, hay partes vulnerables, no del muro en sí. Las partes bajas del lugar, detrás del muro y los sitios abiertos, eran espacios descubiertos y claros, que el enemigo podía observar para preparar un plan de ataque, entrar y colocarse para atacar de manera sorpresiva, haciendo daño al pueblo, deteniendo la obra y destruyendo todo. Ante la amenaza del enemigo, Nehemías pone al pueblo por familias en esos espacios y los arma, les da espadas, lanzas y arcos. Hay cierto temor. Nehemías los observa, se levanta y les dice a todos: no temáis delante de ellos. Acuérdense del Señor, grande y temible, y peleen por sus familias y casas. El pueblo ya está advertido y entiende que es probable un ataque del enemigo. Están listos para la batalla. Cuando el enemigo se entera de que el pueblo estaba alerta y se da cuenta que Dios había desbaratado el consejo de ellos, todos los hombres de Judá regresaron al muro, cada uno a su tarea.
Quiero llamar tu atención al final del versículo que dice: nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Por un momento dejaron la obra para ir con sus familias por el peligro que había. La familia nunca había estado con tanto peligro como hoy. La comunidad necesita muros, la iglesia necesita edificarse, pero si edificamos apartados de nuestras familias, es decir, si descuidamos a la familia por poner toda nuestra fuerza y atención al trabajo, el ministerio o la profesión, ella será destruida. Y una iglesia con familias destruidas por el enemigo, a causa del descuido y abandono de sus miembros, es una iglesia que se extingue. Esta pandemia hizo que muchos regresaran a casa para estar con sus familias. Y tal vez era un tiempo para observar a la familia y fortalecerla. Algunos habrán aprovechado el tiempo para hacer ajustes en la familia, y otros tal vez no. Bueno, tómate un tiempo para ver cómo está tu familia. Tú te conoces bien y conoces a tu familia, pero ¿sabes cuáles son las partes vulnerables de tu vida y de tu familia? ¿Estás armado para defenderte del ataque del enemigo? ¿Tu familia está armada? ¿Cuáles son los espacios descubiertos donde hay riesgos de sufrir daño? ¿Tienes buena comunicación con Dios y con tu familia? La falta de comunicación es un espacio vulnerable. ¿Has perdonado a tu hermano que te ha ofendido? La falta de perdón es un espacio vulnerable y abierto. ¿Amas a tu esposa como Yeshua amó a la iglesia dando la vida por ella? La falta de amor es un gran espacio vulnerable y propicio para el enemigo, para destruir a tu familia. ¿Respetas a tu marido? La falta de respeto es un espacio vulnerable. ¿Y qué tal los distractores? ¿En qué empleas el tiempo? Muchos se han hecho codependientes de la red, de su celular o su computadora, que es una ventana al ciberespacio donde puede haber de todo, desde herramientas de estudio, de edificación, de unidad, así como armas del enemigo que destruyen la inocencia, la bondad, la moralidad. La realidad es que Internet puede ser una herramienta para edificación o un arma de destrucción. Y los más vulnerables son los ingenuos, los débiles, sin criterio, sin amor a Dios y sin valores. Donde no hay misericordia, justicia, verdad y obediencia a la palabra de Dios, allí hay espacios vulnerables. Y si no estás armado y unido a los tuyos, es presa fácil. Así que debes saber esto. La amenaza del enemigo siempre está latente, buscando espacios vulnerables, esperando la oportunidad de atacar y quiere hacerlo por sorpresa. ¿Qué puedes hacer ante esto? Primero, ármate y arma a los tuyos. Nehemías armó a su pueblo. Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Efesios 6:10 al 18 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. He ahí las armas que necesitamos. Es toda una armadura completa y poderosa. Los elementos de defensa son la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación. Y el elemento de ataque es la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. La acción es orando y velando, es decir, estar alerta y obedeciendo a sus mandamientos.
pero si no sabes usar la espada, te cortarás tú solito. Manejar la espada se requiere de entrenamiento, y esta espada no es para cualquier hombre, solo es para los hombres de Dios. Si no eres hombre de Dios, esta espada no es para ti. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La espada es de Dios y es útil. Tiene las instrucciones para que practiques y estés completo, entero, entrenado para toda buena obra. Sigue las instrucciones y habla con verdad. Cúbrete con justicia, protégete con la fe de Dios. Camina con la paz de Dios y que tu mente sea llena de los pensamientos de Dios con la Escritura. Esas son tus armas. Y arma a tu familia dando ejemplo con tu vida. Segundo, anímate y alienta a los tuyos. Siempre hay que estar listos para la batalla. Así que Nehemías le dice al pueblo: no teman. Es un mandamiento, no una sugerencia o un consejo ligero para hacerte sentir bien. Es el primer mandamiento sobre la guerra. Deuteronomio 20:1 dice: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. El mandamiento es: no tengas temor. Y la razón es porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Acuérdate de cómo te saqué de ahí, dice el Señor. Egipto representa el pecado, y muchos son esclavos de él. El pueblo clamó a Dios estando en Egipto. Dios escuchó y lo libró de la esclavitud de Egipto. Si estás en esclavitud de pecado, ¿por qué no clamas a Dios ahora para que te libre? Dios envió a su Hijo para publicar libertad a los cautivos, pagando un alto precio por nuestro pecado. Yeshua es nuestra libertad. Él entregó su vida en un madero para que tú y yo fuéramos rescatados de la esclavitud del pecado. Él es la verdad que hace libre a quien le cree y permanece en él. Y es la razón para ya no temer al enemigo. No tengamos temor, acordémonos del Señor grande y temible. Anímate a fortalecer a tu familia, a restaurar las relaciones dañadas. No tengas temor al rechazo, al desdén, a la burla o al desprecio. Tercero, pelea por tu familia, por tu casa. Si ya te diste cuenta de las vulnerabilidades, pelea por lo que te pertenece y que Dios te ha confiado. ¿Por qué habría de ser destruido lo que Dios diseñó para ti? Mira a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu hermano, a tu vida. Busca lo vulnerable, ármate y pelea por ellos. Y te diré algo, si tú entiendes el plan del enemigo, esa conspiración para hacerte daño a tu familia, a ti y a la iglesia, y te armas como es debido, verás que el Señor desbarata el consejo del enemigo. Entender el plan del enemigo y tomar la armadura de Dios indica que eres de su pueblo, hijo bienaventurado. El consejo de Dios es para su pueblo y su obra no se detendrá. El consejo del enemigo será desbaratado. Salmo 33, 10 al 12 dice: el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Y primera de Juan 3, 7 al 8 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Anda en justicia, en el consejo de Dios, y verás y sabrás que Dios desbarata el consejo y las obras del enemigo.
Después de poner en alerta a tu familia y haberla armado y viendo frustrado el plan del enemigo, ¿qué crees? Vuelve a tu tarea. Sigue restaurando tu vida, tu familia, tus relaciones, la iglesia con la dirección de Dios. Bien, pero aún no termina esto. Nehemías 4, 16 al 18 dice: Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Volver a la obra, a las tareas de cada quien, no significa bajar la guardia. La restauración del muro seguía y la seguridad, por causa del enemigo, se mantenía. La mitad de los hombres de Nehemías trabajaba en la obra, y la otra mitad estaba con las armas de defensa y ataque, vigilando. Y cuidando sus espaldas estaban los jefes del pueblo. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y cargaban los escombros, tenían su espada ceñida en su cinto. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Es decir, los que edificaban estaban trabajando en la obra, pero también estaban listos para tomar la espada en caso de un ataque. No se tenían que preocupar ni distraerse del posible ataque. Para eso estaban los jefes de la casa de Judá, quienes estaban alerta cubriendo las espaldas de los que trabajaban. Hay quienes trabajan en la obra, y hay quienes tienen las armas y corazas estando en alerta, y otros más cubren las espaldas. Tenemos hermanos que enseñan, que dan consejería, que prediquen el evangelio, que se preparan para compartir la palabra, que restauran, que sirven en las cosas pesadas. Pero, ¿cuántos están en alerta para sus necesidades? ¿Cuántos cubren sus espaldas en oración y ruego? La obra es grande, y los obreros se cansan, y necesitan aliento, ánimo y defensa de otros que les cubran las espaldas. Cuando subimos peticiones de oración en la red, además de comprometerte escribiendo orando, si te es posible llama. Pregunta cómo están, y si puedes hacer algo por ellos, pues hazlo. Anímales, aliéntales, cúbreles sus necesidades si está en tu mano la provisión. Hay amenaza constante. ¿Y qué decir de la familia? En casa, papá, mamá o jefe de familia está trabajando para llevar el sustento a la familia. Hijos, ¿están orando por sus papás? ¿Por su salud y su fuerza? ¿Se han dado cuenta de lo que necesitan? Cuiden las espaldas de sus padres y aliéntelos con su obediencia, con su honra a ellos. Padres, bueno, tal vez les estés dando a tus hijos lo que necesitan para que se vistan, coman y estudien. Pero ¿estás cuidando que tengan comunión con Dios? ¿Estás orando con ellos y por ellos, por sus futuros esposos, esposas? ¿Les estás dando el tiempo que necesitan para convivir con ellos? ¿Escuchar sus opiniones o sus sueños? ¿O los criticas todo el tiempo? ¿El trabajo o el ministerio te mantiene alejado de ellos? Estamos en tiempos peligrosos. Muchos de nuestros jóvenes han sido secuestrados de la verdad, privados de la fe, porque no fueron armados, alentados, y sus espacios vulnerables no fueron cubiertos, y el enemigo se aprovechó de esa situación. Ora por tus hijos. Tomemos un tiempo para cubrir nuestras vulnerabilidades. Volvamos a la obra, pero estando en alerta. Pongámonos de acuerdo en caso de un peligro cercano. Nehemías dice que el que tocaba la trompeta, es decir, el shofar, estaba cerca de él. ¿Para qué? Nehemías 4, 19 al 21 dice: Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. La obra de restaurar los muros era grande y se iba extendiendo. Lógicamente los hombres se iban separando y se alejaban unos de otros por la extensión del muro.
Esto era peligroso, pues el enemigo podía aprovechar esos espacios para atacar. Así que ante esta situación, Nehemías le dice a todo el pueblo que en el lugar donde escuchen el sonido de shofar, se reúnan ahí, que Dios peleará por ellos. Y con este acuerdo, seguían trabajando, y la mitad de ellos estaban con sus armas desde que amanecía hasta que anochecía. Todo el día. Ahora, ¿cuándo es que Dios pelea por su pueblo? El pueblo debe estar listo para la batalla, pero habrá veces en que verá a Dios peleando la batalla. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, vemos que algunas veces Dios peleaba por su pueblo, en otras peleaba con su pueblo. Es decir, cuando Dios peleaba por su pueblo, ellos solamente contemplaban el poder de Dios a favor de ellos y en contra del enemigo. Por ejemplo, Dios peleó todo el tiempo en contra de Egipto, y el pueblo solo contemplaba la batalla de Dios. Solo confiaban en su poder y en su fuerza y seguían las indicaciones para salir de Egipto. En segundo libro de Crónicas, capítulo 20, se narra una de mis historias favoritas. Josafat, rey de Judá, después de tener en orden al pueblo, se había llenado de temor al enterarse de que 3 pueblos enemigos venían a la guerra contra él y contra todo Judá. Él oró y ayunó. Le dijo a Dios que él y su pueblo no tenían fuerza contra ellos y no sabían qué hacer. Entonces Dios le dijo primero, no temas, pero ve a la guerra y contempla mi salvación. Esa guerra es mía. Tú ya no tienes que ver en el asunto, pero ve a la guerra. Josafat se llenó de confianza y alabaron a Dios en esa tarde. Al siguiente día preparó a su ejército, los armó diciéndoles, no teman, crean a Dios y estarán seguros. Van a la guerra y mientras los sacerdotes cantaban y el ejército se disponía para pelear, Dios puso confusión en los enemigos quienes se mataron entre ellos, y Judá solo recogió el botín que había en los enemigos. Regresaron a Judá con alegría y alabanzas. Dios les dio paz a Josafat y a todo Judá. Y mira lo que dice el versículo 29 de 2 de Crónicas 20. Y cuando todos los reinos de aquella región supieron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, cayó sobre ellos el pavor de Dios. No pelearon ellos. Dios había peleado por ellos. Y el pavor de Dios cayó sobre los enemigos. El rey tuvo confianza. Así Nehemías tuvo confianza. Muchas veces no sabemos qué hacer o estamos sin fuerza, atados de manos. Allí es donde podemos contemplar cómo nos salva Dios del peligro. Oye el sonido del shofar. Oye su voz, solo sigue sus instrucciones. Ve a la guerra armado y alabando a Dios para contemplar su salvación. Vamos a lo último. Nehemías 4, 22 y 23 dice, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Bueno, todos trabajaban en Jerusalén, pero recordemos que algunos judíos venían de otros lugares, como Tecoa y Jericó. Es probable que a ellos se les dijera que se quedaran en Jerusalén para apoyar en la noche como vigilantes y en el día para trabajar en la obra. El servicio en la obra era bastante, pero peligraba todo el tiempo. Se necesitaban vigilantes de la obra y obreros en la obra. La iglesia necesita vigilantes de la obra y obreros en la obra, y en la familia también. ¿En cuál te apuntas? La iglesia y la familia no deben quitarse su vestido, es decir, las armas, la armadura de Dios. Debe estar siempre puesta en nosotros. Si necesitas lavarte, ese es el único momento para estar descubierto, porque hay que estar limpios. La palabra de Dios es el agua viva que nos limpia. Delante de Dios está uno descubierto para ponerse a cuentas con Él y para recobrar fuerzas. La amenaza a la que el hombre es vulnerable es la muerte, por causa del pecado. El hombre está incapacitado para librarse de ella. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La vulnerabilidad del hombre es una vida sin Cristo.
sin Yeshua. Y lo que hace vulnerable al hombre es su concupiscencia cuando es tentado. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia es un deseo ilícito. El hombre ha sido atraído y seducido al ser tentado. Ha dado a luz al pecado y siendo completado el pecado, lo que queda es muerte. Estar muerto es estar destituido de la gloria de Dios. Y la tragedia más grande dentro de un hombre es estar muerto mientras vive. Pero ¿sabes? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Infidelidades, codicias, lujurias, mentiras, borracheras, desobediencia a los padres, avaricias, adulterios. Y todo aquello que transgrede la ley de Dios no producen fruto. Y el fin de ellas es muerte. La única manera es recibir el don de Dios por medio de Cristo. Cristo es el único que puede cubrir los espacios abiertos y vulnerables de tu vida. Y ha sido capaz de pelear por los suyos, entregando su vida por ti y por mí. ¿Por qué no dejas que se ponga en las partes bajas y en los espacios abiertos de tu vida? Dile que restaure tu vida, que sea tu centinela y haga la obra redentora en ti. Ponte a cuentas con Él y con los tuyos. Y Dios desbaratará el plan del enemigo que es contra ti. Dios no desampara a todo aquel que toma por hijo y que ha creído en su Hijo, pues su valor es cada gota que derramó Jesús en la cruz. Eso vales tú, más que el oro y piedras preciosas. Si necesitas saber más sobre este asunto, llámanos, comunícate con nosotros y te orientaremos. No lo dejes pasar. Hermanos, la obra es grande y extensa. Necesitamos obreros y centinelas, bien armados y dispuestos a pelear por la familia y la iglesia, que es la familia de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, en los cielos y en la tierra, tu nombre es glorioso. Eres grande y temible. Tienes dominio sobre todas las naciones. Tú amas a aquellos que te buscan de todo corazón y guardas el pacto con aquellos que te aman guardando tus mandamientos. Eres nuestro Dios que restaura y que da vida. Señor, reconocemos nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Tú has cubierto nuestros espacios abiertos donde hay riesgos, que de no ser por ti, estaríamos a merced del adversario. Tú nos rescataste del lodo cenagoso, de la esclavitud del pecado y nos diste vida en Yeshua. Te rogamos pues que nos des buen entendimiento para estar alerta ante las acechanzas del enemigo, quien no parará en sus intentos para destruir tu obra en nosotros. Que no falte tu misericordia sobre nosotros, pues sin ella estaríamos consumidos desde hace tiempo. Perdónanos, Señor, por olvidar tu armadura, por olvidar fortalecernos en el poder de tu fuerza y haber confiado en la nuestra. Enséñanos a usar tus armas de defensa y tu espada, que es tu palabra, y guárdanos del mal. Te rogamos por nuestras familias, nuestras casas y por todo aquello que nos has confiado. Permítenos ser parte de tu obra en toda humildad para servirte. Bendícenos, te lo rogamos, Señor. Que a ti sea la gloria y tu nombre sea exaltado por siempre. En el nombre de Yeshua, de Jesús, oramos. Amén. Bendiciones, hermanos. Se dice que
está en el corazón, tu corazón expreso de tu amor. Puedes dejar tu amor allí donde ladrones hurtan, o llevarlo a donde hay seguridad. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Si Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir. Si tú preguntas dónde vas o a dónde te diriges, Él nos dejó un camino que seguir. Solo sigue el mapa que Él dejó y camina en sus pasos. Fallar no puedes, no escojas sin pensar. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Si Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir. Y Él será mi razón hasta morir. Nada detiene el Evangelio. Gracias por tu compromiso y tu ofrenda para el ministerio y los siervos del camino. Nos extendemos hacia las naciones y cumplimos juntos hacia el mandato de hacer discípulos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.